¿A usted también le pasa lo mismo? A las 3 de la mañana cuando no puede dormir se pregunta qué sentido tiene la vida, qué propósito, para qué estamos. O cuando muere un ser cercano, le hace recordar lo cercano y lo próxima y la realidad de su mortalidad. O cuando muere un compañero de trabajo o un compañero en la fábrica, todos están apesadumbrados un rato, hacen una colecta y al día siguiente limpian su escritorio o su lugar de trabajo y al siguiente día lo reemplazan y al siguiente día nadie más lo recuerda y todo el mundo sigue como si esa persona nunca hubiera existido. A todos nos pasa, a mí me pasa seguido. Generalmente me planteo el objetivo de la vida y muchas veces nos encontramos con las manos vacías. Bien, hay un insecto que se llama efímera. La efímera en su etapa de ninfa puede alimentarse, pero una vez que nace por segunda vez y es adulta, su sistema digestivo ya no sirve más, su boca tampoco, y vive solamente unas 24 horas, y lo justo para reproducirse, y luego muere. ¿Seremos como las efímeras? ¿Nuestro objetivo será ese nada más? Si usted tuvo filosofía en el secundario, hay un ejemplo muy común, el acertijo del árbol. Si un árbol cae y no hay nadie para escucharlo, ¿cayó realmente? ¿Hizo ruido o no hizo ruido? Es decir, si usted o yo o cualquiera vivimos y nadie nos recuerda y no cambiamos nada en el mundo, ¿vivimos realmente? Eso es lo que vamos a conversar hoy. Mire, este no es un canal religioso y nunca lo va a ser. He hecho mano a cualquier historia que me parece interesante para poder ejemplificar algo. Y hoy voy a contarles un poco sobre Eclesiastés. Eclesiastés es un libro de la Biblia tiene 76 o 73 libros, de acuerdo qué Biblia sea, si la protestante o la católica, y Eclesiastés es uno de los libros más raros de la Biblia. Está al final del Viejo Testamento, son unas 12 páginas. Las autoridades judías que estaban compaginando la Biblia no estaban del todo de acuerdo en ponerlo o no ponerlo. Es un libro distinto, es un libro escrito con pesimismo, es un libro que acusa, es un libro que se revela y que hace una enorme queja. Y el resto de la Biblia es totalmente distinta, te dicen que valores cada acto, que Dios te está mirando. Este no, este dice que nada tiene sentido. Eclesiastés se identifica como el rey Salomón y vamos a hacer de cuenta en esta charla que es el rey Salomón. Y porque bueno, no se sabe. Salomón es un personaje que se quejaba totalmente de la vida y decía que todo era vanidad. Pero fíjese usted, Salomón era el rey más importante de su momento, reinó durante 40 años en total paz, no hubo ninguna guerra, no hubo ninguna sequía, no hubo ninguna amenaza a su reinado, porque su padre, el rey David, ya había creado un imperio enorme, bueno, no tan enorme, pero un imperio bastante importante, desde la frontera de Egipto hasta el Éufrates. Son 400 kilómetros de norte a sur y 200 kilómetros de este a oeste. Estaba justo en la mitad de las líneas comerciales entre Babilonia, Egipto y Arabia, bastante importante. Y lo que ahora, Medio Oriente sería, lo que ahora sería Cisjordania, el sur de Jordania, el sur de Siria, Jerusalén, la Franja de Gaza. Bueno, eso era el imperio que se llamaría el Gran Israel en su momento. Salomón fue el rey más rico. Según las crónicas, es otro libro de la Biblia, y Reyes, otro libro de la Biblia, él tenía como impuestos y tributos 666 talentos de oro todos los años. Un talento de oro en aquella época era de 30 a 34 kilos de oro. Hagamos de cuenta que es 30. Multipliquémoslos por 666. Son 20 toneladas de oro al año. 20 toneladas. Para que usted se tenga una idea, el tesoro de Tutankamón consistió en 100 kilos de oro. Salomón tenía eso cada 2 días. Fíjese usted la cantidad gigantesca de riqueza que tenía. Y la reina de Saba le llevó de regalo 120 talentos de oro. Enorme, enorme la cantidad de oro. Tenía flotas, tenía viñedos, construyó el templo más importante de su época. Eh, en fin, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Al revés de todos los reyes, este las blanqueaba todas. Y
muchas eran alianzas con otros lugares para poder tener ciertas supremacías políticas. Fíjese la vida que tenía Salomón. Y así todo dijo esto: ¿de qué vale trabajar bajo el sol? ¿De qué vale si el hombre es igual que los animales y que las bestias? Nada sirve, todo va al mismo lugar, todo es vanidad de vanidades. Esas son las palabras de un hombre amargado, escéptico, que no encuentra el sentido de la vida. Y fíjese que en la Biblia cuentan que, a propósito, yo voy a ir poniendo aquí cada versículo y cada capítulo de la Biblia que estoy nombrando. La Biblia está dividida en unos 76 libros, como dije, fue escrita por aproximadamente 40 hombres y está dividido en libros, versículos y capítulos. Es eso lo que usted va a ver aquí escrito, ¿sí? Bueno, ya me perdí lo que estaba diciendo. Bien, entonces, Salomón se quejaba y decía que todo era vanidad, que todo era humo, que nada es sustancial. Y él usaba, en la Biblia usted va a encontrar vanidad de vanidades, pero en realidad la palabra hebrea era Ebel Abalim, que significa vapor de vapores o humo de humo. O sea que todo era humo, era algo insustancial, era algo sin contenido, era algo superficial. Así veía la vida él. Y Salomón, Eclesiastés significa el que convoca, eclesia significa convocar. Eclesiastés buscó el significado de la vida en distintos ámbitos, que es lo que vamos a recorrer aquí brevemente. Lo buscó en el placer, lo buscó en la alegría y no lo encontró. Volvió a decir que todo era vanidad de vanidades. Lo buscó en la religión. Y fíjese usted que en sueños Dios, según lo que dice la Biblia, se le presentó a Eclesiastés o Salomón, y le dijo que le pida lo que quiera, que se lo iba a conceder, y él pidió sabiduría. Así que el hombre más rico, el hombre más sabio, el rey más poderoso y el rey que reinó más tranquilo, no podía encontrarle un significado a la vida. Además de este libro, escribió dos más, eh, Proverbios y El Cantar de los Cantares, y seguramente eso lo escribió en su juventud, y esto lo escribió más acercándose a la vejez, cuando se hace todos estos replanteamientos. Lo buscó en la religión, pero la religión de aquella época, y esta también, está basada en la obediencia y no en la comprensión. De hecho, cada vez que alguien intenta comprender, casi parece una amenaza para la religión que ya está totalmente establecida y ya está totalmente contestada. Así que eso tampoco satisfizo a Salomón. Lo buscó en la erudición. Se leyó todos los libros, se hizo hablar por todos los sabios y filósofos de la época y no lo pudo encontrar. No encontró la respuesta que él buscaba, el significado de la vida. Si en aquel momento, en Jerusalén, en aquella época, estamos hablando, esto pasó en el año 930, al revés, de 970 a 930, vivió Salomón aproximadamente, o sea, hace 3000 años atrás. Si en aquella época en Jerusalén hubieran existido psiquiatras, hubiera ido, el psiquiatra lo hubiera escuchado y el psiquiatra le hubiera dicho: mire, usted se exige demasiado, no se esfuerce tanto, vaya, tómese un Duloxin y un antidepresivo y vive tranquilo. No le hubiera servido eso a Salomón. Salomón sabía que estaba destinado a grandes cosas, pero así todo se sentía vacío, se sentía incompleto. Así que bueno, ¿qué es lo que nos contesta Salomón de todo esto? ¿A qué conclusión llegó? Él nos lo dice al final, y nos lo dice aquí, en este capítulo y versículo: vete y come tu pan con regocijo, viste las blancas vestiduras, que haya alegría en tu corazón, toma vino con alegre corazón y abraza a tu mujer. Sí, esa es la respuesta al significado de la vida. Pero no ponga esa cara, véalo de esta manera, fíjese, si a la larga la vida no tiene sentido, no viva a la larga. Si la lógica les dice que somos un accidente bastante azaroso y bastante afortunado de la biología, bueno, no renuncie a la vida, renuncie a la lógica. Viva día a día y no le busque un sentido total a la vida, pero sí le va a encontrar sentido al día a día. Cada día va a tener su sentido, cada acto va a tener su sentido. Y hay actos
que son mucho más importantes y más recordados que toda la obra completa. Hay muchos que le podría citar para poder ejemplificar esto. Y esa es la respuesta entonces. La respuesta es que nosotros podemos hacer momentos eternos. Cierre los ojos ahora y recuerde un momento grato. El momento grato fue perenne, fue poco, pero en su mente y en su vida vivió todo este tiempo. Eso es lo que podemos tener. Esa es la única eternidad que le puede ofrecer este mundo. Vivir momentos como si fueran eternos y encontrar el sentido cada día. La felicidad no está y el sentido no está en la gran solución, sino en pequeñas respuestas que generalmente pasamos de largo buscando la gran solución. Cuando Serrat, parafraseando a Mario Benedetti, dice una mujer desnuda y en lo oscuro desbarata al menos por una vez la muerte, es eso exactamente lo que él está diciendo. Son esas cosas lo que desbaratan al menos por una vez la muerte. Esos momentos tan importantes para nosotros que no cambiaríamos por ningún otro momento, como la historia de Fausto que algún día la voy a contar. Y bueno, ¿qué más podemos hacer para poder encontrar un sentido a la vida? Imagínese que el niño que usted fue aparece y le pregunta, ¿qué hiciste con mis sueños? ¿Qué hiciste con mis ideales? ¿Qué hiciste con lo que queríamos ser? ¿Te acordás que queríamos ser grandes? ¿Te acordás que teníamos este proyecto, esta idea de vida? ¿Usted qué le contestaría a ese niño? ¿Qué hizo con sus sueños? Bien, esta es una línea de inflexión en su vida, este es un día bisagra. A partir de aquí empieza el resto de su vida. Usted, a partir de aquí empieza su futuro. Usted puede hacer lo que quiera con su vida. Tiene que entender algunas cosas. Por empezar, tiene que entender que no debe heredar la vida, sino que tiene que elegirla y vivirla. Y que no puede vivir la vida de otro. Usted no puede fracasar siendo usted mismo. No hay manera. Es casi en lo único que no puede fracasar. Y le voy a dejar el consejo más importante, el más importante que va a recibir en su vida. Son solo 5 palabras. Las reglas se pueden cambiar. Las reglas se pueden cambiar. Generalmente concebimos la vida y vivimos un partido con reglas que ya estaban puestas cuando nosotros empezamos a jugar. Bueno, pues no es así. Las reglas que usted tanto acata fueron puestas por personas que no son más inteligentes que usted. Usted puede cambiar las reglas y reinventar el mundo, reinventarse usted mismo. Usted es un producto para armar, no es un producto terminado. El perro, el gato, el árbol es un producto terminado, pero usted no. Solo tiene que entender. Fíjese cómo dice Claudia Blasquez, siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo a pesar de todo. Si usted puede entender el porqué, puede llegar a soportar cualquier cómo. Si usted puede entender el porqué, puede llegar a construir cualquier universo a su alrededor. No puede ganar siempre, pero sí puede empatar siempre. Tenemos que jugar con ese tipo de mentalidad y saber que es un juego. Es un juego donde no hay equipos, pero sí hay jugadores y usted es un jugador. Usted puede brillar y puede llegar a la mejor versión de usted mismo si sigue todo esto. Bueno, le tengo que decir completamente la verdad porque, bueno, somos divulgadores y resulta que no hay ninguna mención fuera de la Biblia de la existencia de Salomón. Hay una o dos de la existencia de David, el padre de Salomón, pero nada más. Josefo, un historiador del siglo I, o sea, 1000 años después, sí menciona que Salomón se juntó con Hiram de Fenicia para poder construir el templo, pero eso dice que lo vio en escritos fenicios que no llegaron a nuestros días y no sé si llegaron a las manos de Josefo. En realidad, aparentemente quizás no haya sido un imperio tan grande, sino un poder fuerte, tribal, que manejaba determinadas rutas comerciales importantes. Estoy hablando del Gran Israel. No lo sabemos. En la época que David prolongó su reino, tanto Egipto de un lado como Babilonia del otro, y Asiria todavía no era el imperio que iba a ser, no tenían todas las manos libres porque estaban ocupados en guerras internas. El tercer periodo estaba atravesando Egipto, donde había
una coalición de faraones débiles de origen nubio. Y Babilonia también estaba ocupado con otras cosas. Y bueno, por eso hubo 100 años donde David pudo llegar a propagar el imperio eh, que se llamó Gran Israel. Salomón murió de viejo y antes de morir adoró, según la Biblia, dioses paganos, posiblemente influido por sus esposas, influenciado por sus esposas que eran de origen pagano también. Dios lo castigó y le dijo que iba a dividir su reino, pero no en vida de él, sino cuando reine su hijo Roboam. Es una cosa muy rara que pasa en la Biblia. Esto es como si usted va al control de alcoholemia totalmente borracho y la multa se la ponen al de atrás que se tomó un serenito. Es una cosa muy extraña, pero sí pasa en la Biblia muy seguido. Y cuando Roboam fue heredero de Salomón, se dividieron las tribus. Había 12 tribus de Israel, que está basado en los 12 hijos de Jacob, cada uno una tribu, y bueno, y 2 se quedaron con Roboam, Benjamín y Judá, y las otras 10 hicieron rancho aparte, se fueron al norte y pusieron su capital en Samaria. Esas 10 tribus de Israel son las que vino a buscar Sargón de Asiria, se las llevó y desaparecieron. Seguramente se fueron volviendo asirios con el tiempo, pero bueno, esa es la historia de las 10 tribus perdidas de Israel. Le conté una linda historia y temo que no hay registros históricos de esta historia fuera de lo que dice la Biblia. Y recuerde que la Biblia es propaganda política, es un enorme panfleto de propaganda política para poder propagar su propia religión o que los reyes tengan determinado poder y de esa forma someter al pueblo. Pero bueno, vayamos un paso más y hagamos de cuenta que Salomón entendió todo esto, terminó siendo feliz y terminó borrando toda huella de su historia porque Ebal, Abalim, todo es vanidad y todo es humo. Así que vaya y coma su pan con regocijo. Búsquele el sentido a las pequeñas cosas de la vida. Si la vida a la larga entonces no tiene sentido, llene de sentido cada uno de sus días. Proyecte en grande y haga un plan. Y si algo sale mal, no cambie la meta, cambie el plan. Y la felicidad y el sentido va a ser un subproducto de esos días y de esas pequeñas cosas y de esos actos simples que lo engrandecen y lo llenan de placer. Recuerde, si su historia no tiene un final feliz, es porque todavía no es el final de la historia.